Buenos días, chicos. Hoy voy a pasarles entonces lo que son lentes multifocales y progresivos, cómo están diseñadas, cuáles son las características que tiene, cuáles son los casos ideales para recomendar y en cuáles casos tenemos que tener un poquito más de cuidado. Bien, las lentes multifocales o progresivas. ¿Por qué multifocales? Porque poseen más de un foco, es decir, que tienen más de una distancia focal, ya que cuentan con varias potencias, ¿sí? Progresivas, porque la potencia siempre va aumentando positivamente desde la zona de lejos, pasando por la intermedia hasta la zona de cerca. Son lentes que se diseñaron específicamente para los presbitas, los cuales, después de que ya superan una cierta determinada adición de cerca, empiezan a tener también problemas en lo que es la visión de intermedia y de lejos, entonces necesitan corregir todas las distancias. Lejos, que son las distancias comprendidas entre los 2,5 metros al infinito; intermedia, aproximadamente comprendida entre los 50 centímetros al 1,5 metros, 2; y cerca, que es la distancia de lectura entre 30 y 40 centímetros más específicamente. Bueno, básicamente, ¿qué diferencia hay entre las diferentes alternativas que tenemos de lentes progresivas? Las lentes progresivas, las características que tienen es que son lentes que poseen múltiples potencias, por lo tanto, múltiples radios de curvatura para generar esas diferentes potencias, esas diferentes correcciones en una misma lente. Entonces, ¿qué sucede? Dado que tengo una lente que es aférica porque tiene muchas correcciones diferentes, mientras mejor es la lente multifocal o progresiva, tiene un diseño mucho más optimizado. ¿A qué me refiero con esto? Toda lente progresiva tiene un diseño que tiene más o menos la forma, por decirles, chicos, así como si fuese de un hongo. ¿Bien? ¿Qué características va a tener esta lente? Que va a tener más amplia la zona de lejos, se va a ir achecando generalmente en intermedia y va a volver a ampliarse un poquito en cerca. Mientras mejor es el diseño detallado de la lente multifocal, esa zona, que es la que yo les marqué arriba con rojo y abajo con azul, esa zona de aberración periférica siempre va a estar presente en toda lente multifocal. Pero mientras mejor sea la lente multifocal, esa zona de aberración periférica, que es donde la visión no es buena, va a ser mucho más chica en un caso y mucho más amplia en una lente progresiva de una calidad inferior. ¿Bien? Es imposible tallar una lente multifocal. Hasta el momento no existe la tecnología para tallar una lente multifocal sin esa zona de aberración periférica. Pero sí se ha tratado de disminuir lo máximo posible, tratando de mejorar y optimizar lo más posible el diseño. ¿Bien? Antes las lentes multifocales se hacían con un tallado convencional. Hace un par de años ya salieron las lentes multifocales de tallado digital, que se tallan con un generador que talla la superficie de la lente punto a punto, a diferencia de antes, que se tallaba con moldes, como se hacen muchas lentes, por ejemplo, monofocales, hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué características va a tener una en relación a la otra? Las lentes progresivas económicas, las características que van a tener es que van a tener campos visuales más reducidos, ¿sí? Otra de las características es que la progresión de potencias, es decir, el paso entre las potencias a medida que vaya aumentando desde la zona de lejos hasta la zona de cerca, va a ser más escalonada, va a ser un poco más abrupta. ¿Bien? Y este tipo de lentes generalmente, ¿en qué casos hay que recomendarlos? Cuando tenemos correcciones solamente que son esféricas positivas, más bien simples y bajitas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en los presbitas que son incipientes, presbitas que tienen, por decirles, una corrección +1 de lejos y tienen un +3 en cerca, con una adición 2, por ejemplo, pero que no tengo correcciones ni cilíndricas altas, ni correcciones negativas en la parte de lejos, o ya en el caso de que sean correcciones también esferocilíndricas combinadas y de valores dióptricos altos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, como les decía, de por sí que el diseño de la lente es más básico, que ya va a tener esa aberración periférica por el hecho de la progresión de la potencia. Si a eso le sumo una lente también que ya es complicada
porque tiene una corrección cilíndrica alta, porque su potencia dióptrica también es muy elevada, eso va a hacer que cada vez los campos visuales se reduzcan más y le va a ser mucho más complicado al usuario adaptarse y que le resulte cómodo el uso de la lente. ¿Qué diferencia hay con los progresivos de alta gama? Que es como la lente que tenemos abajo. Como ustedes pueden diferenciar de un dibujito al otro, en este caso también tengo una zona de aberración periférica, pero es mucho más pequeña en relación al de arriba. Entonces, ¿qué beneficios vamos a tener? Vamos a tener campos visuales más amplios y optimizados, ¿sí? La progresión entre las potencias se va a dar de una forma mucho más suave, más paulatina. Se va a dar de una forma en que el paso entre una corrección a las otras se dé de una forma mucho más natural y no sienta la persona como ese cambio de escalón tan brusco, ¿bien? Otra cosa que va a tener es una mejor definición, ya que estamos hablando de una lente, como les decía, con mejores calidades, con mejores cualidades a nivel detallado, por lo tanto vamos a tener una mejor definición de imagen. Y la persona va a tener que hacer menor movimiento compensatorio de cabeza y ocular para poder ubicar el campo visual correspondiente, el que quiere usar en ese momento. Sobre todo en la sección de intermedia, por decirles, la gente que trabaja mucho con la compu, que es donde más se suele reducir el campo visual de los multifocales, va a tener un campo visual mucho más amplio, más cómodo en esta zona. Y ya nos sirven para correcciones más elevadas y complejas. Al tener un diseño de mejor calidad en cuanto al tallado y ya disminuir considerablemente esa zona de aberración periférica, si tenemos correcciones más complejas en cuanto al valor dióptrico o si ya se incluyen correcciones cilíndricas, tenemos la posibilidad de jugar más con la corrección sin perder tanto campo visual en relación a la primer lente. ¿Para qué tipo de usuarios son recomendables estas lentes? Bueno, en todo caso, al igual que cuando también recomendamos una lente monofocal, bifocal, siempre es muy importante hacer una buena anamnesis a la persona, ¿sí? Escuchar las necesidades visuales de cada paciente, su profesión u oficio, ¿sí? También tener en cuenta qué tipo de ametropía y cómo está el estado de la salud visual de ese potencial usuario, ¿bien? ¿Por qué? No es lo mismo una persona, por decirles, que se dedica al trabajo en el campo, que únicamente, por decirles, necesita ver cómo está la cosecha, cómo está, si tiene animales a lo lejos y eventualmente realiza alguna tarea de cerca muy puntual, o si es una persona que se dedica constantemente a estar en tareas de zona intermedia, de trabajar mucho con la computadora, que realiza alguna actividad como, por decirles, no sé, pintar, en donde se encuentran con el atril en una distancia intermedia todo el tiempo, si toca algún tipo de instrumento, si es profesor, si es mecánico, depende mucho del uso que le vaya a dar la persona para tener un éxito en la adaptación, ¿sí? Depende mucho de la necesidad que tenga la persona, por eso es muy importante indagar un poquito y conocer a qué se dedica y para qué la va a utilizar, ¿bien? También muchas veces depende del grado de ansiedad que tenga la persona o el grado de adaptabilidad que ustedes le noten. Hay personas que son muy ansiosas, entonces les va a resultar un poquito más complejo el hecho de acomodarse a esta nueva forma de ver. Entonces es muy importante la predisposición que tiene esta persona para adaptarse a este tipo de lentes, ya que el tener varias correcciones, varias potencias, es aprender a ver de una forma diferente a la que ya estaba acostumbrado. ¿Bien? Otra cosa que va a depender es la posibilidad económica de acuerdo a cada caso en particular. ¿Bien? Y esa posibilidad económica va a estar relacionada al tipo de ametropía que tenga la persona. En el caso de que sea una corrección bastante simple, como les decía, no hace falta que tengamos que recurrir sí o sí a un modelo alta gama de lente progresiva, sino que puede adaptarse a una lente más sencilla y más económica. Bien, entonces todo depende de la capacidad que tenga la persona para pagar un producto de mejor calidad o de una calidad inferior, pero eso tengamos en cuenta que sí o sí también va a depender de la corrección de la persona. Bien, si es una persona que tiene, por decirles,
un -2 con un cilíndrico -350, no va a ser recomendable recomendar una lente progresiva de la línea más básica, ¿sí? Porque le va a costar muchísimo adaptarse. Y si no tiene la posibilidad económica de recurrir a un diseño mejor, vamos a estar lo más probablemente en un problema ahí, ¿bien? Entonces, por eso hay que hacer un asesoramiento correcto, contemplando los beneficios que tiene el producto, que en este caso va a ser con un solo anteojo, poder ver bien a todas las distancias, y las debilidades que tiene el producto en cuanto a su diseño, que siempre va a existir una zona de aberración periférica, y al ser en una sola lente, tener todas las correcciones que necesita para todas las distancias, los campos visuales no van a ser tan amplios como, por decirles, si usa un lente monofocal para cada distancia, ¿sí? Eso la persona tiene que conocerlo y saberlo. Bueno, chicos, ¿cuáles son los casos con mayores probabilidades de éxito para la adaptación de este tipo de lentes progresivas? ¿Sí? Primero vamos a tener los pacientes que tengan correcciones esféricas positivas puras, sobre todo los presbitas, ¿bien? Los presbitas puros, esas personas que no venían arrastrando ningún tipo de ametropía en lejos y que comenzaron a tener problemas visuales de cerca después de los 40 años. Generalmente ya superando un cierto valor dióptrico de cerca, ¿sí? Generalmente las personas que ya empiezan a tener una corrección mayor a las 2 dioptrías de cerca, empiezan también los problemas de intermedia, y ya también a partir de las 2,50 dioptrías de cerca empieza a comenzar la problemática en lejos. Ese tipo de personas es los pacientes ideales cuando son correcciones esféricas puras, porque son lentes que están diseñadas principalmente para los presbitas puros, ¿sí? No quiere decir que un miope o una persona con una corrección cilíndrica que también después, aparte de desarrollar una presbicia, no sea una persona que pueda usar una lente multifocal, pero vamos a tener que tener unos recaudos en particular que ya se los voy a comentar, ¿bien? Otra característica que tiene esto es que las personas que tienen la necesidad de resolver todas las dificultades visuales que tienen con un solo anteojo por su practicidad, va a ser el paciente ideal también, ¿sí? Porque ya cuando empezamos a tener problemas de lejos, de intermedia, de cerca, tener 1, 2, 3 anteojos, que me lo olvido, que me le senté encima, que lo perdí, estar cambiándome el anteojo todo el tiempo, eso con el tiempo se vuelve algo bastante tedioso. Entonces estas lentes, con un solo anteojo, resolvemos todas esas necesidades visuales, y la persona lo único que va a necesitar es colocarse el anteojo a la mañana al salir, y a la noche cuando llegue a su casa se lo va a quitar únicamente para dormir. Con un solo anteojo va a poder hacer todo. Entonces vamos a eliminar esa molestia de que voy a tener que estar con un puñado de anteojos de acuerdo a lo que tenga que ver, ¿sí? Otra característica que es importante para tener el mayor grado de éxito en cuanto a la adaptación es los pacientes que tengan una buena visión binocular, una buena percepción de ambos ojos y correcciones similares en ambos ojos. Bien, los otros días yo les comentaba que generalmente las personas ambliopes que ya empiezan a tener dificultad en la visión de uno de los ojos, generalmente suelen manifestarse por los estrabismos o cuando hay una diferencia de corrección mayor a 2 dioptrías entre un ojo y el otro. Entonces, cuando tenemos correcciones similares en ambos ojos, quiere decir que tenemos percepciones similares en ambos ojos, y eso también es un buen augurio al momento de hacer una lente multifocal. Y otra cosa que también ayuda muchísimo es tener un buen funcionamiento de la tríada proximal. ¿Qué significa esta tríada proximal? La tríada proximal es el mecanismo que incluye diferentes características o diferentes sistemas que actúan todos al momento de enfocar un objeto cercano. Esa tríada proximal está conformada por la miosis, que quiere decir que cuando nosotros acercamos un objeto, empezamos a enfocar un objeto cercano, la pupila va a disminuir de tamaño, ¿sí? Se va a volver más chiquita para poder enfocar con más precisión un objeto cercano. La convergencia, es decir, que los dos ojos, ¿sí?, van a girar levemente hacia el lado central del rostro, ¿sí? Se van a acercar los dos ojos hacia la zona media del rostro, y lo importante sería es ver
que la persona tenga una buena convergencia con ambos ojos, que los dos converjan más o menos de una forma lo más similar posible y que no un ojo tenga convergencia y el otro no lo acompañe, sino por el diseño que les mostraba en la imagen anterior, le va a ser difícil enfocar la parte, poder ver con la parte cercana por el diseño que tiene la lente multifocal. Y la acomodación, que en este caso es el cambio de curvatura que hace el cristalino para poder enfocar esos objetos cercanos. Tanto la miosis como la convergencia y la acomodación son los tres mecanismos que funcionan para cuando uno tiene que ver un objeto cercano. Ha ayudado en este caso por la potencia que tiene la lente en cerca para poder terminar de enfocar ese objeto. ¿Con qué tipo de personas tenemos que tener más cuidado, chicos, al momento de recomendar una lente progresiva? En las personas miopes elevadas, siempre recuerden que más o menos miopes elevadas me refiero a personas que suelen tener correcciones negativas y mayores a las 5 dioptrías, mayores a las 4 dioptrías, ¿sí? Hay que tener en cuenta el tamaño de las pupilas, ¿sí? Las pupilas midriáticas, que son las pupilas de gran diámetro, como el dibujo que les acabo de hacer acá, que seguramente en algún momento han observado unas personas que tienen la pupila de gran tamaño, ¿sí? A no ser que, bueno, teniendo en cuenta que no hayan ido al oftalmólogo y que salgan recién de un examen de fondo de ojo. Pero hay personas que de por sí tienen la pupila bastante dilatada, sobre todo estos miopes altos. Esto puede dificultar el uso. ¿Por qué? Recuerden que las lentes progresivas tenemos múltiples potencias. Esas múltiples potencias se van ubicando todas en el canal corredor en una sola lente. Entonces, si tengo una pupila de gran tamaño, puede que se me mezclen diferentes campos visuales, ya haciendo que la persona se sienta incómoda en el uso. Bien, eso es uno de los casos que tienen que tener en cuenta. Después tenemos los astigmatas elevados. Las correcciones cilíndricas altas van a provocar mayor aberración periférica en la lente, dificultando la adaptación. Tengan en cuenta que cuando tienen correcciones cilíndricas mayores a las 250 dioptrías aproximadamente, de por sí cuando es una lente monofocal, le es bastante más complicado a la persona adaptarse, porque las correcciones cilíndricas tan altas, la lente genera una gran deformación en la imagen, entonces les cuesta un poquito más, se marean, a veces sienten un poco de distorsión. Sumándole a varias potencias en una sola lente, es mucho más complejo que la persona pueda llegar a adaptarse a tantos cambios en una sola lente, ¿sí? Y otra de las cosas que hay que tener bastante presente son las personas que tienen visión monoocular. Las personas que perciben con un solo ojo, ya sea porque en el otro ojo perdieron la visión por algún tipo de patología, por algún accidente. ¿Esto qué hace? Altera la estereopsis y la convergencia. La estereopsis, los otros días que hablábamos, que cada ojo tiene una percepción levemente diferente de la imagen, que el cerebro al fusionarnos nos da esa sensación de tridimensionalidad, se pierde al tener visión monocular. Las personas que tienen visión monocular, hasta ustedes lo pueden probar también, teniendo un ratito ocluido uno de sus dos ojos, van a ver que tienen una visión mucho más plana, pierden ese sentido de tridimensionalidad. Esto genera una complicación al momento de usar una lente multifocal, por lo cual no les recomendaría de que le recomienden a ustedes una lente progresiva a una persona que tiene visión de un solo ojo. Lo mismo para el caso de las ambliopías elevadas. Si tengo un ojo con una muy mala percepción y otro ojo con muy buena percepción, también vamos a tener bastante afectada la estereopsis y la convergencia. Entonces hay que tener cuidado en estos casos particulares. Al momento de definir el tipo de armazón, elegir cuáles son los parámetros y las medidas que tenemos que tomar para poder enviar el trabajo a hacer el laboratorio. Se tienen que tomar los centros de lejos en posición primaria de mirada. Bien, se puede hacer como lo hacemos siempre, ocluyendo un ojo y luego el otro, marcando los centros de las pupilas. Recuerden siempre que posición primaria de mirada es como si la persona estuviese mirando de lejos. Debe tener mínimo 12 milímetros desde el centro de la pupila hacia el borde superior del armazón. Bien, 12 milímetros desde el centro hacia el borde superior del armazón, para contener correctamente el campo de lejos de la lente, y luego 18 milímetros desde el centro de la pupila hacia el borde inferior del armazón,
para contener la corrección de intermedia y de cerca. Tiene que tener espacio el armazón para contener todos los diferentes campos visuales, lejos, intermedio y cerca. Otra cosa, no es que no se puedan ofrecer armazones de acetato, esto lo quiero aclarar desde el principio, ¿sí? La persona puede elegir armazones de acetato, pero muchas veces suelo recomendar, sobre todo hasta que estén un poquito más cancheros con el tomar los centros, la posición, cómo está adaptado el armazón, el calce, en lo posible tratar de recomendar armazones con plaquetas, armazones de metal, para poder regular la altura del mismo, ¿bien? Hay que tomar con seguridad los centros. Es muy importante en las lentes multifocales el centrado y la altura para que después el diseño del multifocal esté ubicado justo en la posición que necesita la persona. Entonces, cuando ustedes le coloquen el anteojo, que la persona también se lo coloque de la manera natural donde él lo va a llevar. Porque si nosotros se lo colocamos más abajo, más arriba de lo que la persona lo va a usar después, en definitiva, cuando lo retire, el centrado no va a ser el correcto, ¿bien? Entonces hay que prestarle bien atención al momento de tomar los centros y la altura del anteojo con estos detallitos de acá, chicos. Bueno, acá lo tenemos a Roberto. Sepan disculpar mis artes plásticas, pero quería explicarles también este detallito que es muy importante. Hay que tener en cuenta el ángulo pantoscópico, ¿bien? ¿Qué quiero decir con este ángulo pantoscópico? Es el grado de inclinación que tengo entre el armazón, la lente, y la posición en la que queda puesto, ¿sí? Siempre ese ángulo pantoscópico debe quedar el armazón levemente inclinado hacia el pómulo, no hacia afuera, sino que levemente inclinado hacia el pómulo, como se los estoy señalando acá con mi mano y como está en el dibujo, ¿bien? El armazón debe quedar, disculpen, en la parte inferior levemente inclinado hacia el pómulo, para poder encontrar cómodamente el campo de cerca, ¿sí? Si no, a la persona se le va a dificultar encontrar la corrección de cerca, ¿sí? Esto hay que mirarlo al momento de que la persona se pruebe el armazón, pedirle un segundito que se ponga de costado para poder verlo de perfil y ver cómo queda ese ángulo pantoscópico. Suele suceder a veces en las personas que tienen las orejas muy bajitas, que hay que adaptarlo, ¿sí? Bajando un poquito las patillas para que esa inclinación quede de esa forma correcta como se les acabo de hacer ahí en el dibujito.